Aurelio Nuño Mayer. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero honor, una distinción y un gran gusto poder estar hoy aquí con la militancia de mi partido, con la militancia del PRI del Estado de México. Hace un momento el señor gobernador recordaba algo que tengo muy dentro en mi corazón. Y es que en su campaña, donde tuve el honor de poder participar y de trabajar junto con el gobernador del Estado de México, durante esa campaña, prácticamente como todos los que trabajamos en ella, vivimos en este edificio. Y poder venir aquí y reencontrarme con esta gran militancia del PRI, que es la del Estado de México, es hoy para mí un motivo muy personal de felicidad. Muchas gracias por tenerme hoy aquí una vez más con ustedes. Quiero empezar saludando, por supuesto y con mucho gusto, a mi amigo, al señor gobernador del Estado de México. Al gobernador Erubiel Ávila Villegas, quien es un hombre que sabe y entiende el poder que tiene la educación para transformar a la gente, a las familias, al Estado y al país, y es por ello que ha hecho de la educación una prioridad. Muchas gracias, gobernador, y felicidades. Saludo también con mucho gusto al presidente nacional de nuestro partido, a mi amigo, al doctor Enrique Ochoa Reza. Enrique, muchas gracias, presidente, por esta invitación. Y muchas gracias por dar estos ejercicios, que hoy estamos cumpliendo con el primero de ellos, de poder venir con la militancia de nuestro partido, en este caso con la militancia del Estado de México, a poder rendir cuentas, poder explicar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los fines, qué son los objetivos que queremos y que estamos logrando en materia educativa y poder tener un diálogo con nuestro partido. Es muy importante que el gobierno rinda cuentas a la sociedad, pero sin duda también al partido del que emanó este gobierno y que podamos tener este diálogo para que además el partido no únicamente, como lo dijo el presidente Enrique Ochoa, no únicamente traiga hacia el gobierno las inquietudes que sigue habiendo en la sociedad, sino que también nos ayude a explicar, a difundir y a defender lo que está haciendo un gobierno profundamente orgulloso de ser priista. Muchas gracias, presidente. Saludo también con mucho gusto a la secretaria general y diputada federal Carolina Monroy, una mujer muy talentosa y de mucho éxito. Carolina, muchas gracias por estar aquí. Al presidente del partido, de nuestro partido aquí en el Estado de México, Carlos Iriarte. Carlos, muchas gracias. A la maestra Carolina Charbel, secretaria general del partido aquí en el Estado de México. Muchas gracias, Carolina. Y por supuesto, saludo también con mucho gusto al senador Armando Neira. Senador, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Al diputado Alfredo del Mazo, quien conduce a la bancada del Estado de México en la Diputación Federal. Alfredo, muchas gracias. Senador Arturo Zamora, muchas gracias también por estar aquí. Al señor jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Frank Guzmán, y encargado además de la zona del Estado de México. Frank, muchas gracias. Y a todos quienes nos acompañan. Saludo también porque de manera especial está aquí
el senador y presidente del comité, expresidente del comité directivo estatal del PRI en Chiapas, el senador Albores. Muchas gracias, senador, por acompañarnos hoy aquí. Y a todos quienes nos acompañan, mujeres y hombres priistas. Permítanme, antes de que podamos hacer este diálogo, hacer una exposición breve, intentaré ser lo más breve posible, pero de la esencia de uno de los proyectos, no solo de uno de los proyectos más importantes que tiene hoy el gobierno de la República y el presidente Enrique Peña Nieto, sino posiblemente uno de los proyectos más importantes que tiene México para enfrentar el siglo XXI, que es la reforma educativa. Para ello, permítanme antes dar un poco de contexto de por qué es importante y fundamental esta transformación. Hace casi 100 años, en 1921, el presidente Álvaro Obregón creó a la Secretaría de Educación Pública y nombró, como ustedes saben, como primer secretario de Educación a un intelectual muy importante de su época, José Vasconcelos. En ese momento, hace 95 años, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, su decreto de creación decía que el objetivo era crear y sostener un sistema de educación en México. ¿Por qué? Porque hace 95 años no existía en nuestro país un sistema de educación pública. En esa época, en 1921, con tan solo 15 millones de habitantes, únicamente el 10% de los niños asistían a la escuela. Y el resto de los niveles educativos eran prácticamente inexistentes. Y no solo eso, prácticamente el 80% de la población era analfabeta. Ese era el reto. Y casi 100 años después, que en tiempos históricos es un tiempo muy corto, 95 años después para ser preciso, hoy, orgullosamente, México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo. Después de China, la India, Estados Unidos y Brasil, México tiene el 5º sistema de educación pública más grande del mundo. 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 espacios educativos, inmuebles educativos. Y ese fue un gran éxito del siglo XX y en gran medida fue un gran éxito de nuestro partido cuando gobernó en el siglo XX e hizo posible un sistema de educación pública que ha sacado adelante al país en muchos aspectos. Y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque fue algo que hizo nuestro partido. Pero si bien existe esto que nos debe de dar mucho orgullo, también había que reconocer que entrado el siglo XXI, el sistema educativo que teníamos ya no nos iba a servir para enfrentar los retos que van a requerir los niños, las niñas y los jóvenes de un mundo globalizado en el que van a tener que competir de tú a tú con las principales naciones del mundo. Y había que reconocer que ese sistema educativo tenía muchas fallas. La primera, por más increíble que parezca, es que los niños, las niñas y los jóvenes, que son la esencia de nuestro sistema educativo, era lo que menos importaba. El derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad estaba, en primer lugar, no existía, pero además era lo que menos importaba. Y había que reconocer y había que decir que el Estado había perdido la rectoría en materia educativa. Y además hay que decirlo, esta condición se agudizó en los primeros años del siglo XXI con los gobiernos que antecedieron al del presidente Enrique Peña Nieto, que entregaron la educación del país. Y había que hacer esa recuperación de la rectoría del Estado mexicano. Pero no solo eso, como parte de ese proceso había que rescatar a las escuelas que estaban en el abandono, no únicamente por una mala organización
en donde las escuelas simplemente recibían dictados burocráticos, sino porque además su estado físico estaba en pleno abandono. Y había que rescatar a los maestros que no tenían una profesionalización, que no se evaluaban y no se podía saber cuáles eran sus fortalezas y debilidades, y que no se les capacitaba bien. Y no solo eso, que estaban sometidos a un sistema injusto de herencia y de venta de plazas, porque hay que decir las cosas como son, y que el mérito no era lo que permeaba en ese sistema. Y también era un sistema que no era equitativo y que reproducía las desigualdades que tenía nuestro país. Por eso, frente a ese escenario, medido bajo cualquier parámetro que quieran, una prueba internacional como PISA que hace la OCDE o cualquier otro sistema de evaluación, los resultados de nuestros niños y de nuestros jóvenes dejaban mucho que desear. Y nos dejaban muy por abajo de quienes son nuestros principales competidores en el mundo, con quienes tenemos que competir por la inversión, por generar talento, por generar empleos. Y por ello era necesario y fundamental hacer una reforma educativa, muy profunda. Pero además de esos rezagos que tenía nuestro propio sistema, el mundo en el siglo XXI ha cambiado dramáticamente. Hoy el conocimiento se reproduce con una velocidad que nunca antes habíamos conocido. De acuerdo, por ejemplo, con muchos expertos, hay un estudio de expertos del Reino Unido que dicen que en los próximos 20 años los principales empleos que van a estar en el mercado laboral todavía no sabemos cuáles son. ¿Por qué? Por el cambio tan dinámico que tiene la tecnología y por lo mismo el cambio tan dinámico que tienen los procesos económicos. Frente a esa realidad, además de los problemas que tenía nuestro sistema educativo, con una visión tradicional de la pedagogía, no íbamos a darles a los niños y a las niñas de México las herramientas de enfrentar un mundo con esas condiciones. No les estábamos cumpliendo con darles las herramientas para que pudieran tener una vida próspera, para que pudieran competir de tú a tú con otras naciones como Corea, o como Brasil, o como Estados Unidos, o como cualquier nación europea. Pero no solo eso, estábamos cancelando la oportunidad de que los niños y las niñas que han nacido en las familias que no han tenido oportunidades puedan romper con el círculo de pobreza a través de tener lo que Nelson Mandela dijo es el arma más poderosa para cambiar el mundo, una educación de calidad. Y por todas estas razones, el presidente Enrique Peña Nieto decidió enfrentar lo que ningún otro presidente se había atrevido a enfrentar, que era un cambio profundo y radical de nuestro sistema educativo. Y la reforma educativa fue la primera reforma de su gobierno y del Pacto por México. El presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre de 2012, el 2 de diciembre se firmó el Pacto por México y el 3 de diciembre se estaba trabajando ya en la reforma educativa. Y hoy, esta reforma educativa, de la cual en el video que acabamos de ver estamos en la etapa de análisis y discusión de lo que se llama el modelo educativo y la nueva propuesta pedagógica, propone un cambio profundo en nuestro sistema educativo. Busca, en primer lugar, y ese es el cambio más importante que se hizo al artículo 3 de nuestra Constitución y que permite una reorganización absoluta de nuestro sistema educativo, es que da a los niños, a las niñas y a los jóvenes de México el derecho a una educación de calidad. Por lo tanto, hoy nuestro sistema educativo, además de ser público, laico y gratuito, tiene que ofrecer una educación de calidad. Y la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo, el derecho más importante de todos en materia educativa es el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad. Nada está por encima de ese derecho. Y eso nos ha permitido hacer una reorganización del sistema educativo. ¿Cómo? Poniendo a la escuela en el centro, que es donde están los alumnos y sucede el proceso pedagógico. Cambiar la organización para que haya un mayor aprovechamiento del tiempo escolar. Transformando la infraestructura educativa con un programa que se llama Escuelas al 100,
que está invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales en todo el país, es decir, 3,000 millones de dólares para dejar en condiciones de dignidad a un poco más de 33,000 escuelas. Esta es la inversión más grande que se ha hecho en infraestructura en las últimas décadas. ¿Cómo? Actualizando la pedagogía y los contenidos del nuevo sistema educativo. Como lo decía el video, para que pasemos de un sistema de acumulación de información y memorización a un sistema en el que los niños y los jóvenes aprendan a aprender y tengan las herramientas que requieren para enfrentar un mundo globalizado. La introducción de lo que se llama hoy las habilidades socioemocionales, para que los niños y los jóvenes se aprendan a conocer a sí mismos, aprendan a trabajar en equipo, estén seguros de lo que hacen, puedan hablar, puedan expresarse. Y esas habilidades que antes se pensaba que solamente se podían adquirir en el hogar, hoy las estamos incluyendo en el currículo, porque como se aprende matemáticas, también se pueden aprender estas habilidades que son fundamentales para tener éxito en la vida. ¿De qué otra manera? Profesionalizando a los maestros, dándoles mayores oportunidades con una evaluación que, déjenme decírselos, sé que hoy es parte de la polémica que existe en nuestro país y que ustedes seguramente lo ven mucho en los medios y que hay un gran debate alrededor de ello. La evaluación no es punitiva, como se ha dicho. La evaluación está hecha y construida para ayudar al maestro. ¿Cómo funciona esta evaluación? Si al maestro le va bien y tiene una calificación destacada, se le incrementa el salario. 35% de incremento al salario base de un maestro de educación básica y 24% de uno de media superior. Pero si al maestro no le va bien y no aprueba el examen, no se le corre, como se ha dicho. Se le capacita y lo presenta por segunda vez un año después. Y si no lo aprueba, tampoco se le corre. Se le vuelve a capacitar y vuelve a presentar el examen al siguiente año. Y si por tercera vez no lo aprueba, tampoco pierde su empleo. Simplemente deja de estar frente a grupo y pasa a labores administrativas, conservando su empleo y sus derechos laborales. De esta manera se mantiene la estabilidad laboral del maestro, pero también se cumple con un principio de calidad en la educación. Si hay un maestro, que seguramente van a ser muy pocos, que no aprueba 3 veces un mismo examen después de 2 años de capacitación, como me lo han dicho los padres de familia, y yo se los pregunto a ustedes, ¿quién quiere que su hijo esté en un salón de clases con un maestro que no ha podido demostrar después de 3 veces y 2 años de capacitación los conocimientos básicos? Pues nadie. Y por ello, se le retira del aula, pero no pierde su empleo. Y esto es muy importante decirlo. No existe tal evaluación punitiva, es una evaluación que lo que busca es que el maestro progrese, mejore, se le pague más, pero se cumpla también con el derecho a una educación de calidad de los niños y las niñas. La reforma también busca que haya mayor equidad e inclusión, para que estos cambios lleguen a todo el país, lleguen a las comunidades indígenas, lleguen a las escuelas multigrado, lleguen a todos lados, que los niños y los jóvenes con discapacidad se puedan integrar a las escuelas. Eso es la reforma educativa. La reforma educativa son mejores escuelas, mejores maestros, mejores contenidos y mejor pedagogía, y que ésta llegue a todo México y a todos los mexicanos. De eso se trata. Y para finalizar, déjenme decirles que cuando uno, como me ha pasado a mí, tiene el privilegio de presenciar y de vivir el poder que tiene la educación de cambiar vidas, y tan solo esta semana hubo 2 testimonios muy conmovedores. Una joven chapaneca de nombre Diana Guadalupe le platicó al presidente de la República que ella es hija de una madre soltera de muy escasos recursos, pero que gracias a la educación pública
y gracias a diversos apoyos y becas que da la Secretaría de Educación y que da Cedesol, y así se lo dijo, tuvo la oportunidad de hacer el preescolar, terminar la primaria, ir a la secundaria, terminar el bachillerato y estar a punto de empezar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ese es el poder de transformación que tiene la educación y de cómo ella, cuando sea doctora, va a ayudar a su mamá y la va a sacar de donde hoy trabaja, en donde gana muy poco. Y ayer también, en el Premio Nacional para la Juventud, estuvimos con Tania y le explicaba Tania al señor presidente también. Tania es de una comunidad indígena de Oaxaca, hija de maestros indígenas, y que gracias a la educación de sus padres, ya que ella entendió esa capacidad de transformación que tiene la educación, y gracias porque también se lo dijo a la educación pública y a las becas, pudo llegar hasta la Universidad de Chapingo, aquí en Texcoco, en nuestro estado, en el Estado de México. Y fue la primer becaria indígena para irse a una universidad en Estados Unidos, Fulbright, también con un apoyo del gobierno mexicano. Y hoy está estudiando un doctorado sobre cuestiones de agronomía en Holanda. Ese es el poder de transformación que tiene la educación. Y cuando recorro las escuelas y veo cómo los maestros empiezan a ganar su plaza por el mérito gracias a la evaluación, o cómo poco a poco estamos reconstruyendo escuelas, me siento profundamente orgulloso de ser priista y de que sea un gobierno priista el que decidió enfrentar estos retos y está haciendo esta reforma educativa. Y me siento profundamente orgulloso de trabajar en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que es el primer presidente que se atrevió a enfrentar y a derribar estas barreras para hacer esta reforma, que tiene resistencias, sin duda, que es difícil, por supuesto, pero precisamente por eso otros no la habían hecho y el presidente tuvo ese valor y está teniendo ese valor de transformar a México a través de la educación, porque sabe de lo que se trata, de poner las bases del siglo XXI. Y por ello no puedo más que coincidir con el presidente de nuestro partido. El mejor activo que tenemos es nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Señor secretario, contamos con la participación. Señor secretario de Educación, contamos con la participación de 3 personas que respetuosamente quisieran hacerle una pregunta. Señor secretario de Educación, contamos con la participación de 3 personas que respetuosamente quisieran realizarle una pregunta. Esta es su casa. Señor secretario Nuño, acá estoy. Tengo 2 preguntas en materia de equidad de género y sexualidad. Soy una convencida de que como partido en el gobierno debemos orientar todos los instrumentos posibles para que nuestra sociedad sea cada vez más justa, que las brechas se acorten y tengamos acceso a las mismas oportunidades. Una forma de lograrlo, entre muchas otras, es promover la inclusión en la educación. Enseñar al estudiante a respetar y valorar a todos desde el seno escolar, a reconocerse en el otro y a tratar con dignidad al prójimo. En este panorama, señor secretario, ¿cómo se integra el principio de equidad de género en los instrumentos didácticos y pedagógicos en el modelo educativo? La segunda pregunta me surge ante los posicionamientos de varias organizaciones civiles e incluso de algunos partidos políticos sobre la necesidad de limitar la enseñanza de la sexualidad. Me interesa conocer
¿En qué medida el modelo educativo considera la propuesta legislativa de nuestro presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario y la adaptación por parte de las parejas homosexuales? Es decir, quisiera saber si se incluirán textos e imágenes explícitas al respecto, como se ha mencionado reiteradamente en algunos medios de comunicación. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Voy contestando uno por uno, ¿verdad, presidente? Muchas gracias, Erwin, ¿verdad? Muchas gracias. Primero, sobre equidad de género, déjenme darles algunos datos. Primero, lo positivo, porque hay cosas muy positivas que ya se han logrado en nuestro sistema educativo y dónde están los retos. Primero, hoy tenemos ya una cobertura de 50-50, tanto en primaria, secundaria, media superior y, aunque no lo crean, y esto es un gran orgullo, también en la educación superior. Hoy el sistema educativo mexicano es absolutamente paritario en cuanto a su cobertura e incluso en algunos indicadores que antes parecerían increíbles. Las tasas de deserción son más bajas en mujeres que en hombres. Esto no quiere decir que no haya todavía muchos retos por hacer. Y parte de la política de equidad de género que tiene la Secretaría de Educación Pública, por supuesto que va a la parte de los contenidos y de cómo desde que los niños son muy chiquitos, de diversas maneras, se va introduciendo la importancia de la equidad como algo además natural, como parte de los derechos que se tienen hoy en esta sociedad. Pero hay algo más importante que hacer y que tiene que ver en cómo ayudamos a las mamás, particularmente a las mamás que trabajan. Y en ese sentido hay una iniciativa muy importante de parte del presidente de la República, que son, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Una escuela de tiempo completo puede durar la jornada entre 6 u 8 horas. Una escuela de horario regular tiene una jornada de 4 horas diarias. Una escuela de tiempo ampliado 6 horas y una escuela de tiempo completo 8 horas. En donde además, en la mayoría de ellos, los niños pueden y toman sus alimentos. Y esto, además de que es muy bueno para la educación, y hoy lo sabemos, por ejemplo, las evaluaciones que hacemos a los estudiantes aquí en el país, los que están en escuelas de tiempo completo empiezan a tener mejores resultados que los que no. Pero además es una política que ayuda a las mamás que trabajan. En lugar de que el niño esté nada más 4 horas en la escuela, está 8 horas en la escuela, y eso le permite a la mamá también trabajar un ciclo completo y después ir por su hijo y que no lo tenga que dejar con alguien más. Ese tipo de políticas no solamente son buenas para la educación, sino tienen un enfoque de género. Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, únicamente había en México 6,500 escuelas de tiempo completo. Hoy, a 4 años de distancia, hay más de 25,000 escuelas de tiempo completo. Ese es el compromiso del presidente. La inversión pasó de 2,000 millones de pesos a más de 10,000 millones de pesos en escuelas de tiempo completo. Y tiene un impacto muy positivo y es parte también de una política de género más extendida que tenemos. Otro reto que hay que resolver, y que ese sí es un tema, es luchar contra una estructura cultural que tenemos que romper desde la escuela. Si bien la cobertura ya es equitativa, como lo decía hace un momento, hay asuntos que pareciera que siguen vedados para las mujeres. Y, por ejemplo, todas las carreras que tienen que ver con ingenierías o con ciencia, que por cierto son muchas de las que mejor ganan en el mercado laboral, la participación de las mujeres es únicamente del 15%. ¿Y por qué? Pues porque hay tabús en donde dicen estas carreras son para mujeres y estas son para hombres, y eso no es justo. Las mujeres tienen el mismo derecho a cumplir con su vocación profesional, con sus sueños y, por supuesto, de estudiar donde están las mejores oportunidades en el mercado laboral. Pero eso hay que romperlo desde que son niñas, que desde entonces les dicen, pues tú te vas para estos lados y para acá es solo de hombres. Y es parte del ejercicio que estamos haciendo y que es parte de este nuevo modelo educativo que tiene
este eje transversal de equidad e inclusión para que lo podamos romper. Y finalmente, sobre la última pregunta que me haces, Edwin. Y te lo agradezco mucho porque aquí me sirve para aclarar, en primer lugar, un tema que sé, y seguramente muchos de ustedes han visto y lo saben, que ha causado pues mucha polémica en redes sociales. En redes sociales han estado circulando unos libros sobre educación sexual en donde dicen que son los nuevos libros de texto de preescolar y que entonces desde preescolar se les va a enseñar una educación sexual muy explícita. Quiero decir aquí de manera clara y contundente que es mentira. Esos libros que están ahí no son libros de la Secretaría de Educación Pública, son libros de otros países o han utilizado imágenes de libros para preparar a maestros que van a dar clases de educación sexual en primaria, no en preescolar. Quiero decirles que eso es falso y es mentira. La educación sexual, como desde hace muchísimos años, inicia en cuarto de primaria a través de las clases de biología de una manera adecuada para los niños de esa edad, como además se ha hecho durante los últimos 30 años. Y pensamos seguirlo haciendo igual porque es la manera correcta. Es muy importante que los niños y las niñas aprendan de una manera adecuada a su contexto, a su edad, sin temas muy explícitos, pero sí que vayan aprendiendo a conocer su cuerpo y que vayan aprendiendo vayan teniendo una conciencia sobre la educación sexual. Pero aquí quiero decirlo, y quiero que me ayuden a difundir lo que es la verdad. Eso que está en redes y que ha generado mucha molestia, con razón de muchos padres y madres de familia, hay que decirlo, es mentira. No se imparte educación sexual en preescolar y no se va a impartir, y esos libros no tienen nada que ver con la realidad. Y bueno, sobre el otro tema que me decías, actualmente no existe ningún mandamiento al respecto. Nosotros estamos trabajando, obviamente, bajo la base de una gran apertura en estos nuevos planes y programas, pero de una gran apertura de toda la sociedad. La educación pública es laica y gratuita y es una educación para todos los mexicanos que debe de respetar, por supuesto, a todos, debe de generar conciencia y respeto hacia todos, pero por lo mismo también es muy respetuoso de los valores de todo mundo. Lo que importa en la educación pública es que sea de calidad, en la que todos los mexicanos entren, en la que todos nos aprendamos a respetar, en donde no exista discriminación, pero en donde también se respete las creencias y los valores de cada quien, y bajo ese principio vamos a guiar, y así se está guiando este modelo educativo y todos los planes y programas de estudio. Muchas gracias, Edwin. Continuamos con la pregunta de Noé Molina. Muchas gracias. Con permiso, señor gobernador, señor presidente, con permiso. Señor secretario, durante los últimos meses ha sido de mucho movimiento en la Secretaría su muy digno cargo. Primero, el programa de escuelas al 100, y luego ha habido una inversión histórica en la infraestructura educativa. Luego se vino presentando la estrategia La Escuela al Centro y la intención de dotar autonomía en las propias escuelas. Ahora vienen estos documentos como los fines de la educación, el modelo educativo y la propuesta curricular. Son avances sumamente importantes en un periodo tan corto. Muchas felicidades, señor secretario, pero aún faltan propuestas importantes que aportar a la educación, y yo tengo dos preguntas. ¿Qué se tiene planeado, señor secretario? Con todo respeto le pregunto, para el rediseño o una propuesta nueva para las escuelas normales. Número dos, ¿cuándo viene la revisión para las escuelas de educación superior y también la necesaria inversión para lo que es la ciencia y la tecnología que tanta falta nos hace? Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y muchas gracias por las preguntas. Primero, sobre las normales, y son documentos que sé que les han dado del modelo educativo, ya se aborda el principio de hacia dónde tenemos que ir con las normales. Y el plan de fortalecimiento de las normales y de la educación inicial lo vamos a estar presentando este mismo año.
lo tenemos que hacer así. Es un mandato también de la reforma educativa. Queremos tener normales que se actualicen, que renueven sus contenidos para que puedan formar a los maestros que requerimos en este contexto del siglo XXI. Necesitamos normales con mejor infraestructura. Aquí les puedo anticipar, vamos a hacer una inversión muy fuerte en la infraestructura de las normales, que ha estado muy descuidada. Y vamos a necesitar, y esto es un paso fundamental, que las normales convivan más con las universidades. Por dos motivos. El primero, porque la reforma educativa también abrió la puerta a que los universitarios puedan ser maestros. Antes, para ser maestro de primaria únicamente podían ser los normalistas. Y por supuesto que los normalistas seguirán siendo centrales en la formación de maestros, pero hoy también se permite a las universidades que puedan formar maestros. Y esto es una respuesta al país que hoy vivimos, para poder seleccionar a los mejores maestros, que puedan presentar su examen de ingreso al servicio profesional docente, tanto normalistas como universitarios, y que queden los que tengan las mejores calificaciones. Solo así nos vamos a asegurar que nuestros hijos y nuestras hijas tengan a los mejores maestros. Pero no tiene por qué ser una competencia, sino que se pueden complementar. Por ejemplo, las normales, muchas de ellas han avanzado mucho en todo lo que respecta a pedagogía. Y no necesariamente todas las universidades han desarrollado esas capacidades, ya que antes era una facultad exclusiva de las normales. Entonces, las normales pueden ayudar mucho a que en las universidades se desarrollen capacidades pedagógicas. Pero en contraparte, las universidades son muy buenas en todo lo que tiene que ver con la formación disciplinar, matemáticas, historia, física, biología, química. En muchos casos, hay que decirlo, también mejor que las normales. ¿Por qué? Porque las normales se aislaron y las universidades pues a eso se dedican, tienen departamentos de historia, de filosofía, de química, de física. Entonces pueden complementar también a las normales con una mejor formación disciplinar. Y de esta manera lo que vamos a poder asegurar es una educación inicial, es decir, tanto en normales como en universidades, de gran calidad a los maestros. Hacia allá va la propuesta que estaremos haciendo próximamente. Sobre el tema de educación superior, y agradezco mucho que me lo pregunte, decir, porque me lo han preguntado mucho, por parte del gobierno federal no hay ninguna intención de hacer una reforma legislativa, me refiero a la educación superior. El gobierno federal está concentrado en hacer esta gran reforma educativa, que es una reforma a la educación básica y media superior, y en educación superior seguir trabajando como lo estamos haciendo con todas las universidades, pero no hacer una reforma legislativa. Creemos que no es necesaria, que no es el momento y que podemos seguir avanzando mucho en la educación superior a través de una inversión más eficiente, más eficaz y en el diálogo con las universidades. Y en cuanto a ciencia y tecnología, hay un tema que poco se sabe, pero que es fundamental. Así como hablamos de que la educación y esta reforma que ha hecho el presidente de la República es el pilar para que México sea un país exitoso en el siglo XXI, eso se debe de acompañar de un verdadero sistema de innovación de ciencia y tecnología. Y que ese sistema educativo sirva a ese sistema de innovación que es el que va a generar valor y los mejores empleos. Y un dato que pocos conocen es que durante 3 décadas la inversión en ciencia y tecnología se mantuvo sin ningún cambio, es decir, únicamente el 0.4% del Producto Interno Bruto, durante 3 décadas, siendo tan importante. Y después de un poco más de 30 años, el primer presidente que se atrevió otra vez a dar un paso en una dirección distinta fue el presidente Peña. Y hoy se invierte, ya tan solo a 4 años de distancia, se invierte el 0.6% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Eso hace el incremento más grande, pues aquí está el señor jefe de la oficina, me podrá corregir, pero creo, a reserva de que me corrijan el dato, yo creo que es el incremento de inversión en ciencia y tecnología más grande pues, de los últimos por lo menos 30 o 40 años, como incremento del gasto. Y ahí es donde se ve dónde están las prioridades del presidente
Y aunque eso no se conozca mucho, aunque no sea muy popular, es lo que México requiere y necesita, y es lo que hace el presidente. Por eso, reitero una vez más, como dice el presidente de nuestro partido, el presidente Enrique Peña es nuestro mejor activo. Muchas gracias. Y finalmente la pregunta de Andrés Aguirre. Con su permiso, señor gobernador Rivera Ávila, señor presidente Enrique Ochoa. Señor secretario, todo el mundo lo sabe, en ocasiones el problema no es la escuela, no es el docente, sino las condiciones de vida del alumno. Un estudiante que diariamente se desplaza 2 horas para llegar a una escuela, vive en condiciones de pobreza y desnutrición y se desarrolla en entornos de violencia familiar. ¿Cómo puede dedicar tiempo de calidad al estudio de la escuela, cuando la urgencia por dinero y comida superan cualquier otro deseo? Usted conoce esta situación, señor secretario. Le pregunto, ¿cómo se puede implementar el nuevo modelo educativo si no hay en México las condiciones de desarrollo suficientes, y en específico en la región sur-sureste del país, donde, como usted lo sabe, las escuelas se encuentran en peores condiciones y en las evaluaciones, como planea, los alumnos han salido muy mal? Segunda pregunta, señor secretario, ¿cómo se piensa para hacer efectivamente elevar la calidad educativa de los educandos en estas condiciones? Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Al contrario, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, señor diputado. Gracias por la pregunta. Sin duda, es uno de los grandes retos el que acabas de señalar. Cómo poder dar una educación de calidad en las regiones y en las comunidades más pobres del país. Hay varias políticas que están ayudando a revertir esto. Una de ellas, ya hablé, son las escuelas de tiempo completo, cómo pasaron de 6,500 a más de 25,000, en donde en la mayoría de estas escuelas de tiempo completo hay comedores y ahí comen los niños. Y es una política que además se ha querido llevar a muchas de las comunidades más alejadas y con más necesidades. Están los comedores comunitarios que tiene Sedesol, que también se llevan a las escuelas y se comparte con los niños de las escuelas para paliar este tema, y que hoy cada vez más niños que desafortunadamente no tienen la alimentación adecuada la puedan recibir, ya sea en la escuela o en los comedores comunitarios. Las becas que nos han ayudado a reducir de manera significativa la deserción. Por ejemplo, en el caso de media superior se ha podido reducir la deserción del 15 al 12% gracias a programas de becas muy agresivos. Las becas que da Sedesol del programa Prospera se han ampliado no solo a primaria, secundaria y media superior, sino que ahora también a la educación superior, y que eso nos permita garantizar que desde que un niño entra al jardín de niños y que viene de una familia de escasos recursos que es beneficiaria de Prospera, la beca acompaña al alumno hasta la universidad, y que eso a lo largo del tiempo va a ser uno de los motivos que nos permita superar la desigualdad de una manera real y estructural. Y sobre lo último, porque además sé que ha habido una gran polémica al respecto. Muchos han argumentado precisamente pues que la reforma educativa está generando muchos problemas, porque tanto la reforma como el modelo no son aptos para México o para ciertas zonas de México, que pareciera que lo hicimos o lo diseñamos para países como Finlandia, que nosotros tendríamos que pensar en algo pues más simple, más sencillo, menos ambicioso. Yo lo que creo es que es exactamente lo contrario. La reforma educativa no es el problema, la reforma educativa es la solución. Y precisamente en las zonas que más lo requieren. La única manera con la que vamos a poder romper de manera real y estructural con la cadena de desigualdad y de pobreza en el país es con la educación. La política social nos ayuda a generar mejores condiciones, pero un niño que nace en una familia sin oportunidades, seamos realistas, la única manera de que él supere la condición de su familia es que tenga una educación de calidad,
para que él tenga los conocimientos para obtener un mejor empleo y hacer lo que él quiera de su vida y poder tener una vida mejor que la de sus padres. No lo va a conseguir de otra manera. Y precisamente donde más atrasada está la educación es donde más tenemos que reforzar esta transformación. ¿Cómo se puede pretender que se haga este cambio si se siguen pretendiendo vender o heredar plazas? Hay que decir las cosas como son. Con un sistema educativo así nunca va a haber educación de calidad y por eso tenemos que entrar en las zonas donde más se requiere. ¿Cómo vamos a mejorar la vida profesional de los maestros sin evaluaciones y sin capacitación? No se va a poder. ¿Cómo vamos a lograr que los niños aprendan a aprender si no hacemos el cambio en los planes de estudio, en el modelo educativo? ¿Y dónde urge más que aprendan a aprender? Pues precisamente en esas zonas donde más lo requieren y donde están las peores condiciones del país. Por ello yo creo y estoy convencido, y por eso me siento tan orgulloso de un gobierno así priista y del presidente de la República, es que a pesar de las complejidades, de las resistencias que hay que enfrentar, que hay que abordar con una gran apertura, con diálogo, con imaginación, para poder superar el conflicto que hoy vivimos con la coordinadora, sin duda alguna, pero que la reforma tiene que continuar y que además es fundamental que llegue, sí, de la mejor manera posible, con diálogo, con acuerdo, pero que llegue a donde más se requiere. A México no le podemos hacer eso, a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca, a Michoacán, no las podemos dejar en el abandono. Y por eso creo que más que el problema, esta es la solución que necesitamos y que tenemos que apoyar todos. Muchas gracias, diputado. Gracias, Andrés. Y es así, señoras y señores, como damos por terminado este importante evento.